Espíritu dice así: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Vamos a poner esta palabra en las manos del Rey de Gloria. Amén. Que sea el Espíritu Santo quien les hable, que sea el mismo Espíritu Santo, si es que nos va a redarguir, que nos tiene que redarguir, ¿verdad? Que nos redarguye el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, nos presentamos, Señor, delante de tu santa presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que esta palabra, Señor, caiga como esa semilla, Señor, en esta buena tierra, Padre bendito, que en su momento, Señor, que se abra, Señor, esa tierra para que esa semilla sea germinada, Señor, eche raíz, eche su tallo y dé su fruto a su tiempo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, Dios de la gloria, reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, que quiera hacer contrapeso a tu palabra, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que tu palabra es vida para nosotros, que tu palabra, Señor, es como aguas de vida, Padre Santo, para nosotros, que es como ríos, Señor, de aguas de vida, Padre, para nosotros, para nuestro ser, para nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu, Señor, de distracción y que quiera hacer contrapeso a tu palabra, Señor. Y te pido, Padre Santo, que mis hermanos, Señor, no solo estén en el cuerpo aquí, Señor, sino también en la mente, Padre bendito, para que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a ellos, Señor, como aguas de vida, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, Dios de la gloria. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vimos acerca de la raíz, ¿verdad? Vimos acerca, el tronco simboliza firmeza. Amén. Nos seguimos con el tronco, simboliza firmeza. Entonces, la definición del tronco es del tallo. O sea, un tronco tiene que tener un tallo fuerte. Ajá. Un tronco tiene que ser un tallo fuerte. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un árbol que tiene su tallo delgado, ¿qué va a pasar con ese árbol? Se va a romper con facilidad. Viene cualquier tempestad y se rompe. Entonces, y tiene que ser macizo. Entonces, la parte principal del cuerpo incluye, imagínense, hermanos, nosotros también tenemos un tronco. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Sí. Quitamos nuestras manos, quitamos nuestro pie, quitamos la cabeza y lo que queda es el tronco. Lo que queda es el tronco. Entonces nosotros también tenemos un tronco. Entonces la parte principal del cuerpo, que incluye el torso, el abdomen, la pelvis y la espalda, la parte principal del cuerpo humano, sin considerar la cabeza, es un tronco. Entonces vamos a ver Marcos 8:24. Voy rápido, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero lo alcancen a agarrar, porque quiero dar rápido lo del tronco. Hubo un árbol que se usa el tronco, que viene siendo la canela. Entonces la canela, dice la palabra que la canela es descortezada y lo que se usa solo es la corteza. Entonces Jesucristo dice que es simbolismo de la canela. ¿Por qué? Porque Él fue desnudo, Él fue descortezado para sacar esa fragancia, para sacar ese aroma. Y también en ese aroma tenemos el aceite de la santa unción. Pero ahorita no nos vamos a meter en el aceite. Vamos a ver Marcos 8:24. Quien no tenga puede darle lectura, hermanos. Quiero que participen porque no quiero que se me duerman, hermanos. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Hasta ahí. Marcos 8:24. Salmos 92. Salmos 92, hermanos. Quien no tenga puede darle lectura. 92, ¿qué? Salmos 92, 12, 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Adonai es mi fortaleza de rectos y que en él no hay injusticia.
Entonces dice la palabra, el justo florecerá como ¿quién? Como la palmera. Ahorita vamos a ver cuáles son las cualidades de una palmera. Entonces dice, el justo prosperará como la palmera, plantados como los ¿qué? Los cedros del Líbano. Entonces, vamos a entrar a Éxodo 3:24 y vamos a ver acerca de la zarza. La zarza. Éxodo 3:2-4. Éxodo 3:2 dice así. Dice, y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré hasta esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Adonai que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió que, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Entonces vemos que la zarza también viene siendo como un árbol, es más o menos como un arbusto. Pero vamos a ver el cedro del Líbano, que hace ratito vimos esa cita. Salmos 92:12, que fue la lectura que le dio Jessica. Si puedes, por favor. El árbol del Líbano simboliza justicia. Por favor, Jessie. Salmos 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces dice, el justo crecerá como la palmera, crecerá como los cedros en el Líbano. La corteza, fíjate, el árbol del Líbano, el árbol del cedro del Líbano, se utiliza la corteza para sanar la lepra. ¿Sabes qué es una lepra? ¿Qué es? Como cáncer de piel. Es un cáncer en la piel. Entonces dice la palabra de Dios que el cedro del Líbano se utiliza, y si vemos ahorita ya no hay mucho, o sea, ya ese árbol ya escaseó, se utiliza para sanar la lepra, pero también Salomón la utilizó para construir el templo de Dios. Y fíjate que muchos palacios reales utilizaron el cedro del Líbano para hacer sus palacios, o sea, para utilizarlos para sus muebles. ¿Por qué? Porque el cedro del Líbano no hay una polilla que lo pueda deshacer, no hay una polilla, no hay ningún gusano que se lo pueda comer al cedro del Líbano. Entonces, ¿qué árboles vendremos a ser nosotros? Dice, aromática, no se pudre, no tiene nudos, la utilizaron en los templos reales, no se consume por algún gusano, dice, ni por el tiempo. O sea que hay cosas, hay muebles de la antigüedad que pueden seguir permaneciendo. ¿Por qué? Porque el cedro del Líbano no se consume por el tiempo. Hay madera que sí se deteriora, hay madera que sí se pudre, pero el cedro del Líbano siempre permanece. Entonces ahora vamos a ver, dice Salmos, les voy a dar solo la cita para que la guarden, porque vamos a ver el cedro del Líbano, el sauce, el árbol sicomoro, el manzano, la higuera, la palmera. Entonces estamos viendo el cedro del Líbano, dice, no se consume por gusano alguno, ni por el tiempo, no es deteriorado por el tiempo. Entonces, si nosotros somos como cedro del Líbano, en lugar de ser consumados por el tiempo, tenemos que seguir siendo hasta todavía más fuertes, hermanos. Entonces ahora vamos a ver las sauce. Salmo 137 del 1 al 3. Sauce. Le dicen que es el árbol llorón. Salmo 137 del 1 al 3. Y le puede dar lectura, por favor, Juanito. Yo sé que tú ya las tienes. ¿Te la abrí con ¿ciento qué? 137 del 1 al 3. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella, cantábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion.
Entonces dice que el sauce, sus ramas se utilizaban para hacer cabañas. Por ejemplo, el sauce se utilizaba para hacer la cabaña del tabernáculo. Se utilizaba para las fiestas del tabernáculo, se utilizaba para la Sukkot. Entonces dice, este árbol alivia dolores de huesos, alivia cólicos, fiebres, es antioxidante, es astringente, es anticoagulante, alivia dolores de espalda, problemas emocionales, remueve la ansiedad y la nostalgia. ¿Han escuchado del ácido acetil salicílico? ¿Sí han escuchado? ¿Y qué es? Aspirina. La aspirina. O sea que cierta sustancia que extrae del sauce para la aspirina. Pero yo mejor me voy a la aspirina. Y fíjate, Dios dice en su palabra que el árbol se utiliza, pero las hojas son para qué? Son medicinales. Y eso viene en la Biblia. ¿Sí lo han leído? ¿No lo han leído, hermanos? ¿Sí lo han leído? ¿Quién lo ha leído? ¿Me puede buscar la cita, hermana? Por favor. ¿Por qué? Porque las hojas dicen que son medicinales. Pero mira, ahorita como ya estamos muy avanzados en la tecnología, vámonos a la farmacéutica. Vámonos a los fármacos. Fármacos fármacos no es malo los medicamentos, hermanos, sino que es malo no controlarlos en nosotros. Hay veces que tomamos más medicamentos que hasta comida. Entonces no es malo los medicamentos, pero hay que saber controlarlos. Hay veces que nos volvemos más adictos a los medicamentos cuando ya no necesitamos ciertos medicamentos, pero nos seguimos haciendo adictos a ciertos medicamentos. Entonces dice que fármacos tiene que ver con la farmacopedia, que viene siendo en el hebreo, quiere decir droga. ¿Sí la tiene? No es Ezequiel 47, 12. ¿Cuál? Ezequiel 47. A ver, dale lectura, por Y favor. junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, mas su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Sus frutos para comer y sus hojas ¿para qué? Para medicina. Vamos a ver el árbol sicomoro. Es muy famoso este árbol. ¿Quién andaba ahí? ¿Quién estaba arriba del árbol sicomoro? Pues ya se va a saber el tu saqueo, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a ver primer libro de Reyes 19. No, vamos a ver Lucas 19:4. Lucas 19:4. Lucas 19. ¿Por qué voy rápido, hermanos? Porque quiero darles todo. Les voy a dar las citas bíblicas, hermanos, pero les quiero dar todo. Lucas 19:4. Pueden darle lectura, quien la tenga puede darle lectura. Y corriendo delante, vio un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y después, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. entonces dice que el árbol sicomoro viene siendo la higuera africana o la higuera egipcia. Fíjate, ¿de dónde le estaba diciendo Dios, Jesucristo, a Zaqueo que bajara? De una higuera. Ahorita vamos a ver dónde está. Pues es que yo quiero ser como la higuera, tener mucho. Ahorita vamos a ver, dice, la higuera africana o la higuera egipcia. Los egipcios la utilizaban para fabricar ataúdes. Esa era la función del árbol sicomoro. Era para fabricar ataúdes. Los egipcios la utilizaban para eso. O sea, ¿de dónde le estaba diciendo Jesucristo? Si el Espíritu te da la revelación, ¿de dónde le estaba diciendo Jesucristo que bajara Zaqueo? ¿De qué árbol? ¿De cuál? De la muerte, hermanos. Zaqueo, ¿cómo le dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende,
Porque hoy es necesario que pose en donde, yo en tu casa. Entonces el árbol sicomoro es la higuera africana, la higuera egipcia. Los egipcios la utilizaban para fabricar ataúdes. La utilizaban para fabricar ataúdes. Vamos en el nombre de Jesús a ver, vamos a ver la higuera. Vamos a ver la higuera. Marcos 11, no. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Juan 1, 48, 49. Juan 1, 48, 49. Y dice así: y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, ¿qué? Cuando estabas debajo de dónde? Te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, ¿por qué me voy a detener tantito en el árbol de la higuera? ¿Por qué dice Natanael era un ejemplo de los israelitas, de la gente que tiene mucha letra, pero tiene muy poca revelación? ¿A qué voy? A que si nosotros investigamos en la palabra de Dios, ¿quién se vistió con las hojas de la higuera? Adán y Eva. Entonces, si nosotros nos ponemos de investigadores, de escudriñadores, ¿qué árbol maldijo Jesucristo? ¿Qué árbol maldijo Jesucristo? Vamos a Marcos 11, 13, 14. Marcos 11, 13, 14. Marcos 11, 13, 14. Ahorita lo leemos. Dice la palabra de Dios. Marcos 11, 13, 14. Dice, vamos desde el 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo hambre? ¿Quién tuvo hambre? Jesucristo. Entonces dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué? Nada halló, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, ¿qué le dijo? ¿Nunca qué? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Fíjate, hermano, van a decir, pues en aquellos tiempos, no, pues está loco, pues si no es temporada. Jesucristo dice en la palabra de Dios que Él hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para los que viendo, no que no vean, y oyendo, no escucharan, y se arrepientan, y no se arrepientan. Entonces, fíjate, dice la palabra que Jesús maldijo a la higuera, dice, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo. Entonces, pero nosotros yéndonos a escudriñar Génesis 3:7, dice la palabra de Dios que con eso se vistió Adán y Eva. La higuera representa a esas personas, hermanos. Les decía, nosotros somos como árboles. La higuera representa a esas personas que muestran tener fruto, que muestran ser un árbol abundante, pero no tienen nada. Esa es la higuera. Muestran tener un buen fruto, un buen lugar, un buen espacio, pero ¿qué crees? Que de fruto no hay nada. Entonces dice, vamos a ver en el nombre de Jesús, dice, ¿por qué Adán tomó hojas de la higuera para vestirse? ¿Por qué Adán tomó hojas de la higuera para vestirse? ¿Por qué sería, hermano? No, porque querían aparentar algo que no tenían. Ellos querían aparentar estar cubiertos. Ellos querían aparentar tener una cobertura. ¿Qué es un árbol?
¿Qué da un árbol? Ellos querían aparentar tener una buena cobertura. Dice, ¿por qué maldijo Dios la higuera? Porque aparentaba ser algo que no era. Entonces significa que a Dios le molesta que nosotros aparentamos ser algo que no somos. A Dios le molesta que nosotros aparentemos ser algo que no somos. La higuera fue aparentemente ser algo que no era. Entonces significa que a Dios no le molesta que no demos fruto todavía. ¿Por qué? Porque a nuestro tiempo vamos a dar fruto. Lo que le molesta es que nosotros aparentemos tener fruto cuando no lo tenemos. Entonces, ¿por qué le molesta? Fíjate, esto viene siendo como la hipocresía. Porque dice, a Dios le molesta más tu falsa apariencia que tu carencia de frutos. Entonces, porque el fruto lo vas a dar a tu tiempo, pero la hipocresía nunca te va a permitir a que des el fruto que tú tienes para Dios. ¿Por qué? Porque yo aparento tener un fruto, pero en esa apariencia no me va a permitir entrar a un proceso. No me va a permitir entrar a un proceso, ¿para qué? Para poder yo dar un fruto. ¿Sí me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Entonces le dijo a Natanael, sabes mucha palabra, pero no tienes fruto. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi cuando estabas debajo de una apariencia. Jesucristo todo lo sabía, hermanos. Entonces vamos a ver, dice Zacarías, Lucas 13, 6, 9. Lucas 13, 6, 9. Lucas 13, 6, 9. Amén. Lucas 13, 6, 9 dijo también esta palabra. Tenía un hombre que, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué? Fíjate, ¿para qué? ¿Inutilizar qué? También la tierra. Entonces respondió el Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces la palabra de Dios me está diciendo, ¿sabes qué? La higuera representa muchas apariencias. La higuera representa tener el fruto que tal vez no tiene. Representa, si han visto esos árboles grandotes. No sé si les ha tocado, hermanos, que cuando ustedes van así a un pueblito, a un lugar, y ven un árbol lleno de fruta, lleno de frutos, y dice, ay, ¿cómo se me antoja cortar uno? Pero cuando lo prueba y su sabor es insípido, cuando lo prueba y su sabor es desagradable. Hay un lugar donde fuimos hace tiempo que las peras, hermanos, estaban hasta el piso. ¿Sí o no, Fer? Las peras estaban hasta el piso. Eran unas perotas, hermano, y decían, es que este árbol no deja de dar fruto. ¿Y cuántos salen de ese árbol? ¿Como cuántos costales saldrían? Muchísimos. No deja de dar fruto, hermanos. Y si ustedes ven, no es un árbol muy enorme, pero su fruto permanece y permanece y permanece y no deja de dar fruto. Y dicen, y apenas te cortamos y otra vez da fruto. Entonces, fíjate que me dice la palabra de Dios que Jesucristo maldijo el fruto de la higuera. Y resulta que Adán y Eva utilizaban las hojas de la higuera para cubrir su desnudez. Querían aparentar algo que no tenían. ¿Y qué era? La cobertura. Era una cobertura de mentira. Era una cobertura que no les cubría, porque delante de Dios estaban desnudos.
delante de Dios, Dios ya sabía, o sea, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios ya sabía lo que había pasado, pero ellos querían aparentar una cobertura. Entonces, ahora vamos a ver el árbol de la palmera. Vamos a ver en el nombre de Jesús, Jueces 9:7, quien lo tenga le puede dar lectura. Y vamos a ver Salmos 7:8. ¿Me apoya, hermana? ¿Quién puede ser? ¿Me apoyas, Ale, por favor? Salmos 7:8. Y Jueces 9:7. ¿Me apoya, hermana Esperanza, por favor? Cuando se vinieron a cortar. Jueces 9:7. ¿Sí la tiene? Sí, cuando se le dieron a contar, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oirá Dios. Así, ahí deténgase, por favor, hermana. Salmo 7:8, por favor, hija. Adonai juzgará a los pueblos, yo me llamo Adonai, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Salmo 7:8. Dice la palabra de Dios que la palmera es igual a Tamar. Y Tamar dice que significa crecer derecho. ¿Me apoya por favor, hermana Janet, con Juan 12:13, por favor? Dice que la palmera Tamar es crecer derecho. La palmera es igual a Tamar y Tamar es igual a crecer derecho. Dice que es la palmera. Su tronco es áspero. Ramá significa palmera y es igual a altura. Entonces, hombre justo. A ver, ¿puede la lectura, hermana, por favor? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el Señor que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces dice, la palmera es igual a hombre justo, estar erguido, mide entre 24 a 30 metros, o sea, mide entre 24 a 30 metros del suelo para arriba, pero del suelo para abajo tiene que tener la misma medida. Se alimenta de los minerales. ¿Por qué? Porque es en lugares desérticos. Fíjate que a pesar de que está en lugares desérticos, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque extrae los minerales de los minerales de la tierra y a grandes distancias, bueno, a grandes metros. Dice rectitud y fuerza. Dice raíces fuertes, su madurez la alcanza a los 30 años. Una palmera empieza a dar su fruto a los 30 años. Una palmera alcanza su madurez a los 30 años. Entonces, dice, la misma edad que inician los sacerdotes. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que los sacerdotes tienen que iniciar a los 30 años? ¿No sabía? ¿No sabía que los sacerdotes tenían que iniciar el sacerdocio a los 30 años? De los 30 a los 50, de los 50 para adelante ya no. Entonces ahora vamos a ver Números 4:3. Los sacerdotes tenían que empezar su ministerio a los 30 años. Vamos a ver. Me van a leer, les voy a dar las citas. Números 4:3. ¿Me apoya, por favor? Números 4:3, Michelle. Números 4:23, Fernando. Números 4:30, Fanny. Números 4:35, Paola. Números 4:39, hermana Jessica. 4:39, por favor, hermana Jessica. Números 4:43, hermana Jessica. 4:39. No, 4:43. 4:39, ¿sí? Y por favor le puede dar lectura a Números 4:3.
De los 30 años. 30 años inician los ministerios. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. No, tú sigues 4:23. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí están leyendo los que les dije? ¿Y se dieron cuenta de que todos inician a esa edad? Sí. A ver, denle lectura a todos. De edad ¿De 30 qué? Dale más cuenta de la lectura tú, Michelle. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Un árbol, una palmera tiene la madurez a los 30 años. Tiene su madurez a los 30 años. Y fíjate que un sacerdote delante de Dios puede ejercer su ministerio después de los 30 años en el antiguo pacto. Entonces, ¿cómo tienen que ser los ministros? ¿Cómo tienen que ser los ministros? Maduros. Tienen que tener la madurez de una palmera. Tienen que tener una madurez de una palmera. Imagínate, hermano, dice que la palmera es hombre justo, estar erguido, dice rectitud y fuerza. Sus raíces tienen que ser fuertes, su madurez tiene que ser alcanzada a los 30 años. Entonces, la misma edad de los sacerdotes. ¿Y quién crees que tuvo esa edad que empezó a ejercer su ministerio? Jesucristo era la sombra profética de una palmera. Jesucristo nos representó siendo una palmera. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿O no? Estoy haciendo bolas. Entonces dice, sobre la palmera, vamos a ver, palmera es igual a Tamar, rectitud, integridad, perfección y completo. Una palmera tiene que ser completa. Entonces dice, Job era considerado como una palmera. Job 2.3, por favor, hermano Mando. Job 2.3. Job 2.3, hermano Mando. Y hermano Carlos, por favor, en el nombre de Jesús. Salmos 92, del 12 al 15. Hermano Job 2.3. Job era considerado como una palmera. El mismo Dios dice que la palmera es rectitud, integridad, perfección y completo. Por favor, hermano. Job 2.3. Y Adonai dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién era Job? ¿Qué representaba Job? ¿Quién ha leído el libro de Job? ¿Y cómo le fue a Job? ¿Pero qué crees? Que él nunca se apartó de quién? Dios. A pesar de que le fue como le fue. Pero a nosotros, híjole, nosotros con una testereada, ¿qué pasa? Decía ayer el pastor Eric, ¿verdad? Híjole, me está pasando lo peor a mí. No, a mí ya me pasó lo peor. ¿Y tú, hermanos? ¿Qué pasó con Job? ¿Quién sabe la vida de Job? ¿Quién sabe la vida de Job? ¿Qué más? ¿Qué más? Ganados. Ajá. Era rico. Delante de Dios era prosperado. ¿Y qué pasó? Y nos pasa a nosotros que pasamos por una cuestión de enfermedad, ya no voy al templo. Pasamos por una cuestión de finanzas, ya no voy al templo. Pasamos por una cuestión de problemas familiares y ya no voy al templo. Pasamos por una cuestión de ciertas cosas, ciertas pequeñeces, hermanos. Y tenemos que ser como la palmera. Les dije que Job era considerado como una palmera. Chinito, por favor, ¿me puedes dar lectura
a Job 29, 11 al 25, por favor. Ahorita usted, hermano, ahorita usted. Por favor, dice que Job era recto delante de Dios. Delante de Dios, imagínate. O sea, no te lo va a estar diciendo cualquier persona. Delante de Dios era recto. Por favor, Chino. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre, declamaban de huérfano y de jugador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la vida me daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría como manto. Sí. Como manto y diadema eran de mí. Yo era ojos al cielo y pies al cojo. A los menesterosos era padre y a la rosa que no entendía y me informaba con mis ojos. Me levantaba los tornillos del inico y de sus dientes, hacía soltar la presa. Decía yo, en mi vida moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arpa se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mis palabras no reputaban, y mi corazón destinaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y me reía con ellos, no los veía, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Fíjate, era recto. ¿Sabes qué? Tenía para dar. Tenía, si leyeron la cita bíblica junto con el chinito. ¿Sí leyeron? ¿Y qué decía la palabra? Él daba. ¿Él era qué? ¿Vista para quiénes? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? Quiero que me apoyen. ¿Qué más? Alegría de la vida. ¿Qué más era? Dice la palabra de Dios que él era justo, era recto delante de Dios. Vamos a ver a Job 19, Job 29. Esa yo le doy lectura. 29, 19 dice así. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis, te está hablando de una palmera. Y mis ramas permanecía, y en mis ramas permanecía ¿qué? El rocío. O sea, que cuando alguien no tiene, él daba. Que cuando alguien no tenía, dice que era padre del menesteroso, de aquel que necesitaba, de aquel que no tenía, de aquel que le faltaba algo. Entonces dice Salmo 92, por favor, 92, sí, hermano, por favor, 12 y 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Adonai. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Dios nos quiere como palmeras, hermanos. Dios no nos quiere como unas higueras aparentando lo que no somos. Dios nos quiere como palmeras. Ahora vamos a ver el enebro. Primer libro de Reyes 19, 4, 5. 19, 4 al 5, por favor, dice. El enebro es un árbol solitario, crece en llanura desértica, es un árbol de un proceso de soledad. Alguien está triste, podría ser que está pasando en un proceso como el enebro, en soledad. Vamos a ver, por favor, dice que también el enebro es
desnudez. Vamos a ver, por favor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 4, 5, sí, está bien. Dice el árbol del enebro es un árbol solitario, o sea, el enebro simboliza una desnudez, un árbol donde ¿sabes qué? Estoy pasando por ciertos procesos, no quiero ver a nadie, prefiero estar sola, prefiero estar alejada de todos, prefiero irme a encerrar, prefiero estar sola con mi soledad, ¿no? Entonces dice Salmo 120 del 2 al 4, por favor, Paola. Salmos 120 del 2 al 4, enebro, por favor. Salmos 120 del 2 al 4. El enebro es estar desnudo, no rendir cuenta a nadie. Fíjate, ¿de quién está hablando ahí? El primer libro de Reyes, donde leyó Itzel, 19, 4, 5. ¿De quién estaba hablando? Elías. ¿Quién era Elías? Profeta. Un profeta. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Cerró los cielos para que Cerraba y abría los cielos. ¿Qué más hacía Elías? ¿Qué? Que se llevó la red. Imagínense de qué estamos hablando, a qué magnitud. No, hermanos, Elías era un profeta que tenía la autoridad de abrir, cerrar cielos, de decir la palabra y de ordenar, hermanos, a que solo en una casa pudiera haber comida. En el de la viuda. Sí me entienden. A ver, vamos a ver, ¿a quién le dije? Salmo 120 del 2 al 4, ¿no le he dicho a nadie? A Paola. A Pao, por favor, hija. Dice, libra mi alma, oh Adonai, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazos de enebro. Fíjate, el enebro viene siendo como una aguda saeta. Entonces, dicen, estamos viendo acerca de los tipos de árboles. Vamos a ver las copas de los árboles. La copa del árbol es una sombrilla redonda, firme y tiene que tener diferentes formas. Entonces, ¿qué beneficio da la copa de un árbol? La sombra. ¿Qué más da en la copa de un árbol? Pues ahí es donde se da el fruto. El fruto. Da el fruto. ¿Qué más? Las hojas, ¿para qué sirven según lo que vimos en la cita bíblica? Para medicina. Entonces da alimento, sana y da sombra. Vamos a ver la sombra, Salmo 91. Ay, si esa se la saben, hermanos. Salmo 91 hasta sin verla. Nadia, por favor, Nadia y Ivonne, ¿me puedes apoyar, por favor, con esa cita bíblica? Solo Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Adonai, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta ahí. Dice, ¿bajo qué son? Dice, ¿bajo la sombra de quién? Dijimos que la palabra de Dios nos asemeja como árboles. Si nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos imagen y semejanza de quién. ¿De quién? Entonces, si nosotros, la palabra de Dios nos asemeja como árboles, ¿quién es también semejante a un árbol? ¿Quién, hermanos? ¿Sí están aquí? Dios. Entonces, si dice la palabra de Dios, en Salmo 91, el que habita al abrigo de ¿dónde? Morará en ¿dónde? Una habitación tiene que ver con una habitación, una casa, un tabernáculo. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate, Dios no se mueve, nosotros somos los que nos movemos. Hay
Hay veces que creemos nosotros que Dios se aleja de nosotros, y bien nos decía el pastor Rubén, pero nosotros somos los que nos alejamos. ¿Qué sombra nos está cubriendo? Un árbol da sombra. ¿Qué sombra me cubre? Dios no se mueve, nosotros somos los que nos movemos. Él te librará del lazo del cazador. Fíjate, leímos hace rato acerca de Elías. ¿Por qué Elías se fue a esconder? ¿Por qué Elías se fue a esconder bajo el enebro? ¿Tenía miedo a quién? A Jezabel. A un susurro de Jezabel. Si nosotros investigamos, ¿saben de dónde provenía Jezabel? ¿Saben de dónde provenía Jezabel? ¿De qué lugar era? Jezabel era Sidonia. Era una princesa Sidonia. Entonces, fíjate, la palabra de Dios dice que, les decía hace semanas atrás, que el enemigo nos va a pegar dardos. El enemigo puede saber qué es lo que tienes tan solo con ver el estado de ánimo en el que estás. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a enviar dardos. Y si tú los cachas, dices, ya, este ya cayó, esta ya cayó, aquel ya cayó, aquellos ya cayeron. ¿Sí me entienden? Entonces, el enemigo le envió un dardo a Elías, que fue una carta de Jezabel. Pero dice la palabra de Dios que Elías se fue a sentar bajo un enebro. Fue a pedir una cobertura de tristeza, de soledad, de depresión, de muerte. Había alimento, pero ¿qué pasó? Venían ángeles a alimentarte, pero ¿qué pasó? Él no quería. Venían a hablarte, pero ¿qué pasó? Que él no entendía. Él no entendía qué palabra. Entonces dice que Jezabel era una Sidonia, y los sidonios, su fuerte era cazar. Eran cazadores. A ver, díganme, ¿quién también era un cazador delante de Dios? Entonces dice la palabra que Jezabel fue la que le envió la carta a Elías, y con un susurro de Satanás, con un susurro de Jezabel, con un susurro de una hija del diablo, dice que Elías se fue a un manto, se fue al árbol, dice, del enebro, a un árbol de tristeza, a un árbol de desnudez, a un árbol, siendo quien era, siendo un profeta. Siendo un profeta, hermanos, entonces dice, el enemigo es experto en saber qué tiene tu alma. El enemigo lo que hace es tratar de empujarnos para salirnos de una cobertura, para salirnos de la cobertura en donde Dios nos puso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién. Entonces, para sacar la cobertura de la sombra del Omnipotente, y te quiere meter bajo el enemigo, bajo la tristeza. ¿Y por qué de pronto estoy muy triste? ¿Y por qué de pronto estoy de doble ánimo? ¿Y por qué de pronto quiero hacer algo y no puedo? ¿Por qué de pronto quiero levantarme, hacer mis cosas, pero no puedo? ¿Por qué? ¿En qué estaremos? Y dice Marcos 11, 13, 14. Hermana, Richard, por favor, me apoyas. Marcos 11, 13, 14. El único árbol que maldijo Dios fue el árbol que escogió Adán para vestirse. Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie el fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces dice, Adán estaba desnudo en el huerto, pero estaba con la cobertura de Dios. Y en el momento que sale, Adán hace su propia cobertura, pero estaba desnudo delante de Dios. Estaba sin cobertura. ¿Sí me alcanzan a entender? Amén. ¿Sí me alcanzan a entender?
Vamos a ver primer libro de Samuel 22:6. Ya con esto terminamos, hermanos. Todavía tengo varios árboles. Está el árbol del olivo, el olivo silvestre, que somos nosotros, somos injertos. Salmos 22:6, hermana Carmen, por favor. Vamos a ver el tamarisco. ¿Saben qué es el tamarisco? ¿No conocen el tamarisco? Ay, se lo toman en agua. Por favor, hermana Carmen. Mas yo soy esclavo y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de los hombres. Primer libro de Samuel 22:6. Por favor, hermana. Primer libro de Samuel 22:6. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un árbol que tenía delante de árbol y todos sus siervos estaban alrededor de él. Ajá. Entonces, un tamarisco. ¿El tamarindo cómo es, hermanos? Ay, dulce. ¿Y se lo comen solo? ¿Se lo comen solo? Sí. No tienen que echar kilos y kilos casi de azúcar para poder saborearlo. Es amargo. El tamarisco es amargo. Entonces aquí la palabra de Dios dice que ¿quién estaba abajo de ese árbol? Por favor, hermana. Saúl estaba bajo de un árbol. Estaba bajo el tamarisco, bajo el tamarindo. Entonces es amargo, se produce en lugares secos, áridos, donde no hay el río de Dios, donde no hay agua. Entonces, donde no hay el fluir de las aguas, hay gente que está tan amarga que no importa qué tan dulce sea la palabra de Dios. Mira, dice en una cita bíblica que cuando Jesucristo llegó a las bodas de Canaán y faltó el vino, ¿sí se acuerdan? Bueno, y faltó el vino. Entonces, cuando ese vino falta, acuden a él. Es que se nos acabó el vino. ¿Y él qué hizo? Él convirtió las aguas ¿en qué? No, pero si nosotros vemos, eran aguas. Dice la palabra que eran aguas de purificación. Aguas de purificación. Entonces, cuando vino el maestresala, el probador, ¿a qué le supo el agua de la purificación? A vino, y el mejor vino que había probado. Entonces, dice que aunque la palabra, hay veces que aunque la palabra de Dios salga con dulzura, cada quien le va a dar el toque que quiere. Cada quien le va a dar el toque, cada quien la va a saborear a su paladar. Y hay veces que aunque la palabra de Dios salga con tanta dulzura, con tanta miel, que la miel viene siendo revelación, aunque salga con tanta miel, hermano, si estamos debajo de un tamarisco, de un tamarindo, nos va a saber ayer. Ay, pero esto me dijo por mí. Ay, pero segurito. Armó y dice el pastor Eric, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es. Hay veces que lo tomamos personal, hermanos. Y sí, la palabra es personal, porque les he dicho que la palabra primero para quién es una espada de doble filo. Primero me va a dar a mí para poderte dar también a ti. Entonces, dice que hay gente que se le da el vino a su paladar y la vuelve bien amargo. Entonces, aunque la palabra, hay veces, hermanos, que se les da palabra de vida y toman como palabra de muerte. Lo toman como condenación. Una condenación hay. No puedes escuchar música del mundo. No, pero como no, ya te van a quitar todo ahí, ya te van a quitar la música. Lo toman para condenación. Lo toman para condenación. Que los diezmos son de Dios. No, pues no, mejor se lo damos a los pobres. Lo tomamos como para condenación.
aunque salga con la palabra salga revelada, hay veces que lo tomamos para condenación. Hay veces la palabra sale para vida y lo tomamos para muerte. No puedes bailar, ¿por qué? Porque si investigamos los pasos, hasta dice uno, persina el piso. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos haciendo símbolos en el piso. Díganme las de arte si no se hacen símbolos, si no se hacen pactos, si no se hacen movimientos conforme a las escrituras. Imagínate, dice la palabra de Dios que lo que no es de Dios, ¿de quién es? O hay de dos, o de Dios o de las tinieblas. No puedes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí se puede bailar. Se busca el deleite de la carne. Se busca el deleite de la carne, no el deleite conforme al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted está amargo, el agua más dulce la convierte en su paladar en un hielo amargo. El agua que es más clara la vuelve tan más oscura. Porque puede que usted esté tomando la forma del tamarisco. Puede ser que estemos tomando la forma como el tamarisco. Y híjole, esto nos decía el pastor, a ver, díganme, ¿qué de bueno tiene estar bebiendo alcohol? ¿Cómo qué de bueno tiene? Ahora, ¿qué de malo tiene tomar alcohol? A ver, díganme algo. Daña el hígado. El hígado, ¿qué más? La mente. ¿Qué más? Imagínate, ¿qué de malo tiene ahora? ¿Qué de malo tiene danzarle al enemigo? ¿Qué puede tener de malo? Ahora, ¿qué puede tener de bueno danzarle al enemigo? De malo sí tiene, hermanos. Porque ¿qué crees? Que este cuerpo, tu cuerpo, es templo y morada de quién? Del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos? Imagínate. ¿Cómo vamos a venir a servirle a Dios aquí? Pero saliendo, vamos a servirle al enemigo. ¿Sabes qué está pasando? Una higuera. Fingiendo algo que no somos. Fingiendo algo que no somos. Y dice la palabra de Dios, o te quiero como frío o caliente. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Que la hipocresía no sirve. La hipocresía te va a hacer estorbo para que tú des un fruto que quiero. ¿Sabes qué? Es mejor que ahorita no produzcas. ¿Por qué? Porque vas a pasar un proceso. O es mejor que estés produciendo, pero no aparentes tener un fruto que no lo tienes. No aparentes tener un fruto, ¿sabes qué? Que no hay. ¿Por qué? Porque en el momento que el Señor venga y diga, a ver, ¿qué tienes para mí? Quiero comer de ti, ¿qué fruto tienes? Y que llegue y que no encuentre nada de fruto en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos, por tu fruto te voy a conocer. O eres productivo o de plano no des en este tiempo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un año más. Si lo leímos, te voy a dar un año más. Y si no das, ¿sabes qué? Ahí sí, te corto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué fruto estamos dando? Somos árboles. El Señor nos dio un fruto. ¿Quién fue? El amado Jesucristo. El Señor nos dio su fruto, nos dio su primicia. El Señor nos entregó, ¿sabes qué? Es más, qué hermoso. Nos entregó un diezmo a nosotros, que fue el amado Jesucristo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando nosotros, el Señor viene y nos dice en Malaquías 3:10, entrega ¿qué? Y ¿cómo nos pesa? ¿Cómo nos pesa? ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos el fruto que Dios nos está pidiendo.
Y decía nuestro amado pastor, si vas a dar algo, dale de corazón, y si no, mejor no des nada. ¿Por qué? Porque te puedes acarrear una maldición. Pues en lugar de ser una bendición, porque voy a aparentar algo, voy a tomar mi diezmo, mi ofrenda, y así bien agarrado para que no vean cuánto es, y ahí está, para que vean que sí puse. ¿Por qué? Porque estoy aparentando algo que no amo. Al Señor Jesucristo, ¿cómo batallaba con eso con los fariseos y los escribas? ¿Por qué? Porque cuando decía, ¿por qué oran en público? No seas como quienes, como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque creen que por su mucha palabrería lo hacían delante de todos. O sea, el problema no era la palabrería, el problema era que lo hacían delante de todos. ¿Para qué? Para que vean que sí oro, para que vean que sí paso, para que vean que sí ministro. Pero ¿qué crees? Que se hace una convocación de oración, la casa será llamada casa de oración. Se hace una convocación de oración y solo 2 o 3. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estaremos dando? Cierren sus ojos, hermanos, en el nombre de Jesús.